En la cena de Navidad, mi suegra me golpeó en mi vientre embarazado por negarme a comer las sobras de la familia, pero mi reacción dejó a todos los invitados boquiabiertos. Si no hubiera estado embarazada, quizá esa noche habría respondido con las manos, pero lo que hice fue mucho peor, la dejé sin alma frente a todos. Camila tenía 27 años y el vientre redondo de una vida por nacer. Caminaba lento, como quien carga no solo a un hijo, sino también los silencios heredados de generaciones enteras. Había crecido entre cerros, tierra roja y mujeres que callaban por costumbre. Hija de madre soltera y nieta de una partera indígena, aprendió desde muy temprano que en este mundo hay palabras que valen más que títulos, y otras que cortan más que cuchillos. Su voz era suave, pero firme. Sus ojos, grandes y oscuros como la noche en la sierra, sabían leer las intenciones antes que los gestos. Aquel 24 de diciembre, mientras se miraba en el espejo con las manos sobre el vientre, intentaba convencerse de que todo saldría bien. Era su primera Navidad en casa de los Cortés, la familia de su esposo Álvaro. Una familia conservadora, de apellido fuerte y fortuna vieja. Una familia en la que ella jamás fue bienvenida. Camila ajustó el vestido rojo que con esfuerzo logró comprar en un mercado de segunda mano. Su abuela siempre decía que el rojo protegía del mal y ella necesitaba toda la protección posible esa noche. Álvaro, desde el comedor del pequeño departamento que compartían, le hablaba con ternura. «Te ves hermosa», le dijo él, con esa mezcla de orgullo y nerviosismo. «Y no quiero problemas esta vez, Álvaro», susurró ella, mientras alisaba las arrugas del vestido. «No quiero más indirectas. No quiero que tu mamá me mire como si fuera un estorbo». Él caminó hacia ella, la abrazó por la espalda y apoyó su mejilla en su hombro. «Te prometo que si dice algo, esta vez no me voy a quedar callado». Camila no respondió. Lo amaba. Pero lo conocía. Álvaro era un hombre de paz. Y a veces, la paz es cobardía disfrazada. Mientras tanto, en la mansión de los Cortés, Estela supervisaba con frialdad los preparativos. Vestía un conjunto de diseñador italiano y daba órdenes con el tono de quien cree que tiene el derecho divino de mandar. La casa olía a pavo horneado, a canela, a vino caro. En el centro del salón, un árbol de 3 metros brillaba con luces programables y adornos traídos de Europa. La cocinera, una mujer de mirada apagada y manos gastadas, colocaba cuidadosamente los platillos sobre la mesa cuando Estela se acercó con gesto de asco. «No pongas la ensalada muy cerca de los platos principales. No quiero que se mezcle todo como si esto fuera una fonda. Y asegúrate de tener listas las sobras de anoche, para la invitada especial», dijo con una sonrisa cínica. Don Rogelio, su esposo, observaba desde el sillón. Tenía un vaso de whisky en la mano, pero no era el primero. Desde hacía años, había aprendido a anestesiarse para sobrevivir en aquella casa. La conversación le incomodaba, pero como siempre, guardó silencio. «Estela, por favor», murmuró, apenas audible. «Por favor, ¿qué? ¿Quieres que aplauda la brillante decisión de tu hijo de embarazar a una cualquiera sin educación ni apellido?» «Ella es su esposa», dijo Rogelio, con tono más firme. «Y tú eres un hipócrita. Porque bien sabes lo que pensaste la primera vez que la viste. ¿O vas a negarlo ahora?» Rogelio calló. No porque no tuviera argumentos, sino porque llevaba más de 30 años renunciando a ellos. Cuando el auto de Álvaro cruzó el portón principal, Camila sintió un nudo en el estómago que no tenía que ver con el embarazo. Álvaro le sonrió, tomándola de la mano. «Vamos a estar bien», insistió. La entrada a la mansión era intimidante. Mármol blanco, columnas falsas y lámparas de cristal colgando como arañas de lujo. Estela los recibió con una sonrisa tan falsa que ni el más ingenuo la creería auténtica. «¡Qué milagro, Álvaro!». Llegaron justo cuando se acabó el agua bendita. Camila sonrió sin humor. Álvaro apretó su mano con fuerza. Estela se acercó a ella, la miró de arriba a abajo. «Te ves diferente. Supongo que el embarazo te ha hecho bien. Aunque ese color de piel no cambia ni con bendiciones». El comentario cayó como piedra en el salón. Pero nadie dijo nada. Ni Álvaro. Ni Rogelio. Solo Camila, que con una calma casi mística, le respondió. «Los colores del alma no se lavan, señora Estela». La cena comenzó entre brindis, conversaciones falsas y risas incómodas.
Estaban presentes los hermanos de Álvaro, sus esposas, algunos primos y la tía Gertrudis, famosa por su lengua viperina. Camila intentó integrarse. Habló de su trabajo como promotora de salud comunitaria. Mencionó con orgullo su origen indígena. Pero cada vez que hablaba, alguien la interrumpía. «Ay, qué interesante eso de los pueblos originarios», comentó una de las cuñadas. «Aunque yo no podría vivir sin wifi, la verdad». «¿Y el bebé? ¿Qué nombre piensan ponerle?», preguntó la tía Gertrudis. «Algo moderno, espero. Nada de esos nombres raros en quechua». Camila sentía como se le endurecía la espalda. Álvaro, junto a ella, sonreía incómodo. No decía nada. Otra vez. Entonces Estela se levantó y anunció: «Y ya viene la cena. Cada uno tiene su plato especial». Cuando la cocinera comenzó a servir, Camila notó que a ella le trajeron un plato diferente. Frío. Reciclado. El arroz pegado al borde del recipiente y el pollo con olor a recalentado. Todos lo notaron. Nadie dijo una palabra. «Y este es el plato de Camila», dijo Estela en voz alta. «Algo sencillo para que no extrañe su casa». Camila miró el plato. Lo miró largo. Luego, lentamente, levantó la mirada hacia Estela y dijo con voz pausada: «Gracias, pero no voy a comer esto». El ambiente se congeló. La tensión era tan espesa que cortaba la respiración. Estela, sin moverse, la observó con una sonrisa venenosa. «¿Te disculpa? ¿No vas a comer?» «Y no como sobras, señora. Mucho menos cuando sé que no vienen del corazón». Estela estalló. Su mano voló por el aire, cruzó la mesa, y golpeó a Camila con violencia en el vientre. Fue un instante. Pero fue eterno. El sonido seco del golpe, el grito de Camila, el vaso que cayó al suelo, el cuchillo que giró en el aire, el silencio que siguió. Camila cayó hacia atrás, sujetándose el estómago. Todos se levantaron al mismo tiempo. Álvaro gritó su nombre. Rogelio dejó caer el vaso. La cocinera soltó la bandeja. Camila se incorporó como pudo, con el rostro blanco, los labios temblorosos. Pero no lloró. No gritó. Solo metió la mano en su bolso y sacó el celular. Presionó un botón. Y entonces, el salón se llenó con una grabación. «Ese bebé va a nacer con la sangre sucia. Si Álvaro no se da cuenta a tiempo, yo misma lo sacaré de esta familia. No quiero esa cosa en mi mesa». Era la voz de Estela. Clara. Fría. Precisa. Todos la escucharon. Todos la reconocieron. Nadie podía negar lo que acababan de oír. Camila guardó el celular y, con la dignidad de una reina herida, se sentó en su silla. «Ahora sí tengo hambre», dijo, mirando directamente a Estela. «Pero quiero un plato limpio». La cocinera, con lágrimas en los ojos, fue la única que se atrevió a moverse. Cambió el plato sin decir una palabra. Estela, inmóvil, temblaba de rabia. Álvaro por fin se acercó a su madre. No la miró como hijo, sino como juez. «Te metiste con mi esposa. Y con mi hija. Te acabas de enterrar tú sola». La tensión estalló. Una de las primas salió llorando. Don Rogelio abandonó el salón sin mirar a nadie. Estela quedó sola, de pie, frente a la mesa. Humillada. Expuesta. Camila, con el vientre latiendo bajo el vestido rojo, comió despacio. Y nadie más se atrevió a pronunciar una sola palabra. El aire estaba tan cargado que parecía que el salón entero podía estallar con una sola respiración mal ubicada. Estela seguía de pie, temblando de rabia, con los nudillos blancos de tanto apretar los puños. Camila, sentada con dignidad, masticaba lentamente el primer bocado que le sirvieron con un nuevo plato. La cocinera, aún con lágrimas contenidas, no se movía de su lado, como si hubiera encontrado en Camila el reflejo de todas las veces que también fue humillada por esa casa. Álvaro se mantenía en pie, clavando la mirada en su madre. Ya no como hijo, sino como testigo, como esposo, como padre. Don Rogelio se había encerrado en la biblioteca, quizá para esconder la vergüenza que durante años prefirió ignorar. El resto de los familiares intentaban fingir normalidad, bajando la mirada, sin saber si era mejor huir o seguir el teatro familiar. De pronto,
Camila soltó el tenedor y colocó ambas manos sobre su vientre. Álvaro, susurró con la voz más frágil que jamás le había escuchado. Se inclinó hacia un costado, como si el cuerpo ya no pudiera sostener el peso del dolor, o de la rabia que había tragado en silencio durante demasiado tiempo. Álvaro, repitió, esta vez con la cara tensa. Él reaccionó de inmediato. Corrió a su lado, la sostuvo antes de que se deslizara al suelo. Camila. ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? Ella apretaba los dientes, respirando con dificultad. Las lágrimas comenzaron a descender por sus mejillas, no por tristeza, sino por el dolor que se expandía desde el vientre, irradiando hacia todo el cuerpo. Algo está mal, muy mal, dijo, apenas audible. Estela quiso dar un paso hacia ellos, pero Álvaro levantó la mano. Ni se te ocurra acercarte. Nadie más se movió. Fue entonces cuando la tía Gertrudis gritó, pálida. Llamen una ambulancia. Ahora. Los minutos se volvieron siglos. Álvaro sostenía a Camila en brazos, repitiendo su nombre, rogando que no cerrara los ojos. La cocinera había traído una manta, que cubrió con torpeza sobre el cuerpo de ella mientras susurraba en quechua oraciones que había aprendido de niña. Estela se había quedado inmóvil, con el rostro duro, como si su mente no aceptara lo que sus ojos estaban viendo. El sonido de la sirena cortó la tensión como una navaja. Los paramédicos irrumpieron en la sala mientras todos se hacían a un lado. Camila estaba pálida, helada, con un sudor frío sobre la frente. Uno de los paramédicos le tomó la presión y giró hacia su compañero. Está bajísima. Preeclampsia. Hay que moverla ya. Álvaro subió con ella en la ambulancia. Antes de que cerraran la puerta, se giró hacia su madre. Si le pasa algo a Camila, si mi hija muere, te juro que esta vez ni tu dinero ni tu apellido te van a salvar. Estela no respondió. Solo bajó la mirada. Nadie estaba de su lado esta vez. El hospital estaba a 20 minutos, pero el trayecto pareció eterno. Camila se retorcía de dolor, murmuraba el nombre de su abuela, pedía que no se llevaran a su hija. Álvaro le sujetaba la mano, sus labios rozaban su frente, suplicaba al universo que no se la arrebatara. En urgencias, los médicos tomaron control de inmediato. Una doctora joven, con rostro firme y mirada compasiva, lo miró a los ojos. ¿Cuántas semanas tiene? 32. Vamos a hacer todo lo posible por estabilizarla, pero hay riesgo para ambas. Álvaro no soltó su mano hasta que lo sacaron del quirófano. Se quedó solo en una sala blanca, con el alma hecha trizas y las manos temblando. Llamó a don Rogelio. Papá, estamos en el hospital. Están intentando salvarla. Y no voy a proteger a mamá esta vez. Rogelio no dijo nada por unos segundos. Luego soltó un suspiro, como si acabara de liberarse de una cárcel invisible. Y ya es hora, hijo. Ya es hora de acabar con esto. Mientras tanto, Estela seguía en la mansión, sentada sola en el comedor, con el mantel aún manchado por el vaso que se rompió. Nadie se quedó con ella. Los invitados se habían ido sin despedirse. Los platos seguían en la mesa. Su mundo, tan perfectamente construido, comenzaba a agrietarse. Pero aún no lo entendía del todo. Horas más tarde, en el hospital, la doctora regresó a la sala de espera. Álvaro se puso de pie de inmediato. ¿Cómo está? ¿Y la bebé? La situación es crítica. Está teniendo una crisis de preeclampsia severa. El bebé está en sufrimiento fetal. Necesitamos autorización para hacer una cesárea de urgencia. Pero usted debe entender que el procedimiento tiene riesgos para ella. Háganlo, dijo Álvaro sin dudar. Háganlo, pero sálvenlas a las dos. Mientras lo llevaban a firmar los papeles, llegó Rogelio al hospital. Tenía la cara demacrada y los ojos rojos. ¿Dónde está mi nuera? Álvaro lo miró con lágrimas en los ojos. Peleando por su vida. Todo por una mujer que se cree superior por tener un apellido que ya no vale nada. Lo sé. Y me duele haber callado tanto tiempo. Tú sabías cómo era. Tú también la dejaste hacer esto. ¿Y ahora qué? ¿Esperas redimirte con un abrazo? Rogelio bajó la cabeza. Su voz fue apenas un murmullo. Yo también tengo sangre indígena, Álvaro. Tus bisabuelos eran campesinos de Yucatán.
pero tu madre me obligó a enterrarlo todo. Hasta a cambiarme el segundo apellido. Me hizo creer que eso nos hacía mejores. Yo fui cómplice. Álvaro lo miró como si no pudiera reconocerlo. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque me enseñaron que callar era sobrevivir. Pero ya no quiero sobrevivir. Quiero vivir, aunque sea tarde. Un enfermero salió y pidió a Álvaro que lo acompañara. Lo condujo a una sala donde la doctora esperaba con cara grave. Que el bebé está a salvo. La cesárea fue exitosa. Pero Camila está en cuidados intensivos. Hubo complicaciones, sangrado excesivo. Está inconsciente. Álvaro sintió cómo se le doblaban las rodillas. Su hija había nacido. Pero su esposa pendía de un hilo. ¿Puedo verla? No unos minutos, solo tú. Cuando entró a la sala, vio a Camila conectada a tubos y máquinas. La respiración artificial marcaba un ritmo irregular. Se acercó, tomó su mano. Amor, nuestra hija está viva. Pero no me dejes. No me dejes tú también. Sus lágrimas cayeron sobre la sábana blanca. Días después, Camila seguía en coma. Álvaro dormía en una silla junto a su cama. La bebé, a la que habían llamado Esperanza, estaba en la incubadora, aferrándose a la vida con la misma fuerza con la que Camila había aguantado toda una vida de desprecio. La noticia de la agresión comenzó a circular en redes. La grabación que Camila había reproducido en la cena fue publicada por un familiar que no soportó el silencio cómplice. El audio se volvió viral. Los titulares hablaban de racismo, de violencia, de una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado. Estela fue llamada a declarar. Aún con abogados caros a su lado, no pudo negar la voz que retumbaba en el audio. Ese bebé va a nacer con la sangre sucia. El fiscal ordenó medidas preventivas. Estela fue puesta bajo investigación por intento de homicidio y discriminación agravada. Las redes exigían justicia. Frente a su mansión aparecieron carteles: Camila somos todas, tu apellido no vale más que una vida, racista, asesina, cobarde. En el hospital, Álvaro recibió una visita inesperada. Era la cocinera de la mansión. Señor Álvaro, necesito decirle algo. Él la invitó a sentarse. La mujer temblaba. Yo escuché muchas cosas. Y quiero testificar. Su madre ha humillado a muchas. No solo a Camila. La he visto romper documentos de becas, cartas de empleadas, incluso quemar un libro de su propia sobrina por tener frases feministas. Su odio no es nuevo. ¿Estás dispuesta a declarar? Sí. Ya no tengo miedo. La cocinera se convirtió en una pieza clave. Otras empleadas comenzaron a hablar. Estela ya no podía esconderse. Su apellido, que antes abría puertas, ahora era sinónimo de vergüenza. Una semana después, Camila abrió los ojos. Álvaro estaba ahí. Ella lo miró sin comprender al principio. Luego susurró. La bebé. Está bien. Nuestra Esperanza está bien. Ella lloró. Y él también. El caso fue tomado por organizaciones de derechos humanos. Camila decidió hablar en una entrevista. Con voz pausada, mirando directo a cámara, dijo: No me pegaron por rechazar un plato. Me pegaron porque mi piel y mi vientre les recordaban que no pueden ocultar su odio para siempre. Fue el inicio de algo mucho más grande. La cena de Navidad se convirtió en símbolo. Y Camila, en la mujer que desafió un linaje entero, con la voz. La voz de Camila resonaba todavía en millones de teléfonos, pantallas y televisores. Su rostro, pálido pero firme desde la cama del hospital, se volvió símbolo de una verdad que nadie quería decir en voz alta, que en este país, todavía hay familias que se creen más valiosas por el color de piel, el apellido, la forma en que pronuncian una palabra en inglés, o la capacidad de mirar por encima del hombro a quien limpia su mesa. Mientras tanto, en la sala de cuidados intensivos, Camila seguía luchando. Su cuerpo resistía con la fuerza ancestral de mujeres que han parido en la tierra y bajo la lluvia. Su alma, en cambio, estaba viajando por otro lado. Y ahí, en ese espacio donde no hay relojes ni doctores ni respiradores artificiales, Camila se encontró con su abuela. No en una forma humana, sino como un aroma, como un sonido de viento entre hojas secas, como la sensación de calor en el pecho.
Estaba tendida en medio de un campo dorado, rodeada de maíz alto y montañas que parecía haber visto en sueños cuando era niña. La voz de su abuela llegó sin que moviera los labios. Hija, no tengas miedo. Ya pasaste lo peor. Ahora lucha desde adentro. Camila quiso hablar, pero no pudo. Quiso llorar, pero no caía ni una lágrima. Sentía que algo dentro de ella aún no estaba completo. ¿Dónde está mi hija?, pensó. Y su abuela respondió. Aquí. Contigo. Dentro de ti. Tú no estás sola. No has estado sola nunca. El viento soplaba fuerte, pero no era frío. Era como si cada ráfaga llevara el murmullo de cientos de mujeres diciendo su nombre. Camila. 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 En el mundo real, su cuerpo seguía inmóvil, pero su corazón seguía latiendo. En la sala de espera, Álvaro apenas había dormido. Don Rogelio estaba sentado frente a él, sosteniendo una taza de café que se había enfriado hacía horas. Miraba la puerta cerrada como si esperara que el pasado saliera por ella. Tengo que decirte algo, dijo al fin. Algo que debería haberte contado hace muchos años. Álvaro giró hacia él, sin ánimos de escuchar excusas. ¿Otra historia para justificar por qué dejaste que mi madre le arruinara la vida a todos? No, una verdad que escondí por cobardía. Y porque ella me lo exigió. Rogelio se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. Las palabras salían como si hubieran estado atrapadas en su garganta durante décadas. Mi madre era maya. De Campeche. Una mujer fuerte, trabajadora, que me enseñó a respetar la tierra y a las personas. Pero cuando conocí a Estela, todo eso se convirtió en motivo de vergüenza. Álvaro lo observaba en silencio. Ella me dijo que si quería casarme con ella, tenía que renunciar a mi pasado. Que la sangre indígena era una carga, un defecto que nuestra familia no podía permitirse. Me obligó a cambiar mi segundo apellido, a fingir que mi madre era una sirvienta lejana. Me alejó de mis raíces, de mi identidad. Y yo, lo permití. La voz se le quebró. ¿Sabes qué es lo peor? Que me lo creí. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto. De que debía proteger a mis hijos de esa parte de mí. Pensé que el silencio era una forma de amor. Álvaro se levantó, con el rostro endurecido. No era amor. Era miedo. Y ese miedo nos está costando vidas. Rogelio asintió. Por eso estoy aquí. No quiero que Esperanza crezca negando quién es. No quiero que tu hija tenga que elegir entre su verdad y tu apellido. En el monitor, el rostro de Camila seguía presente. Habían colocado su foto junto a una vela en la entrada del hospital. Una vigilia espontánea había comenzado. Mujeres, en su mayoría indígenas, llegaron desde diferentes barrios con flores, con pancartas, con canciones en lenguas que la televisión ignoraba. No pedían limosna. Pedían justicia. Mientras tanto, Estela, encerrada en su mansión, comenzaba a ver cómo su castillo se venía abajo. Los noticieros hablaban de ella como la cara del racismo elitista. La casa fue rodeada por periodistas. Su nombre se volvió trending topic, no por caridad, sino por crueldad. Intentó negarlo todo. Envió comunicados escritos por sus abogados. Pagó entrevistas para manipular la narrativa. Pero ya nadie le creía. Las redes eran despiadadas. Aparecieron testimonios de ex empleadas, de mujeres silenciadas por años. Un ex jardinero confesó que fue despedido por mirar a los ojos a uno de los hijos. Un ex asistente reveló que Estela había obligado a su sobrina a abortar porque no iba a permitir nietos oscuros. La verdad ardía. Y no podía detenerse. En la madrugada del quinto día, Camila abrió los ojos por completo. Álvaro estaba dormido en la silla, con la cabeza recostada junto a su mano. Ella lo miró, débil pero despierta. ¿Dónde está mi hija? Él reaccionó como si hubiera sido tocado por un rayo. Estás viva. Dios, Camila, estás viva. La abrazó como si tuviera miedo de que desapareciera. Lloraron juntos. Luego él fue a buscar a la doctora. Cuando ésta llegó, no podía creerlo. Tu recuperación es un milagro, dijo. Estábamos esperando esto. Tu cuerpo está respondiendo. Y tu hija, está fuerte.
En unos días podrás cargarla. Camila respiró profundo. Sintió que una parte de su alma había regresado. Vi a mi abuela, dijo con una voz tranquila. Ella me dijo que no estoy sola. Esa tarde, Álvaro la llevó en silla de ruedas hasta la sala donde estaba la incubadora. Ahí, envuelta en una manta blanca, con los ojos aún cerrados, estaba Esperanza. Camila la miró y sintió como todo su dolor, todo su sufrimiento, todo el veneno de Estela se disolvía al ver el rostro de su hija. Ella es libre, murmuró. Y no voy a permitir que nadie la encadene a un apellido lleno de odio. Álvaro la tomó de la mano. No tienes que hacerlo sola. Rogelio llegó poco después. Traía una caja de madera antigua. Camila lo miró con sorpresa. No habían tenido muchas conversaciones antes. Él se acercó con respeto. Este baúl era de mi madre. Lo escondí durante años, por vergüenza. Pero creo que ahora debe pertenecer a ustedes. Dentro había telas bordadas, fotos en blanco y negro, un cuaderno con poemas en maya y un collar con piedras turquesa. Y esto es lo que enterré por miedo. Pero ya no quiero esconderme más. Camila tomó el collar y lo colocó sobre su cuello. Cerró los ojos. Era como si su abuela volviera a hablarle desde el otro lado del mundo. Y gracias, don Rogelio. No por el baúl, sino por decir la verdad. Las semanas siguientes fueron de recuperación, pero también de batalla. La fiscalía abrió una investigación formal contra Estela por agresión agravada, intento de homicidio y delitos de odio. Las pruebas eran contundentes. El audio, los testimonios, el historial de violencia encubierta. Incluso Álvaro testificó en su contra. Los medios seguían cada paso del caso. Camila fue invitada a hablar en espacios que jamás habrían recibido antes a una mujer como ella. Habló en universidades, en conferencias, en asambleas comunitarias. Su voz no era perfecta. No era teatral. Era real. Y por eso estremecía. No estoy aquí para que me tengan lástima, decía. Estoy aquí para que ninguna niña tenga que pedir perdón por nacer con esta piel. Estela fue citada a declarar ante el juez. Llegó vestida de negro, maquillada como si nada la afectara. Pero su rostro delataba grietas que ni los cosméticos podían cubrir. Frente a ella, en la sala del tribunal, estaban Camila, Álvaro, Rogelio y decenas de personas que habían venido a apoyarlos. El juez le preguntó si tenía algo que decir. Estela se levantó. Miró a su hijo, a su nieta, a la mujer que había intentado destruir. Yo no reconozco ese audio, dijo con frialdad. Esto es un ataque político. Una conspiración para manchar mi nombre. Camila no se movió. Solo respondió con una frase que se volvió titular en todas partes. Su apellido no vale más que la vida que llevo en brazos. Y con Esperanza dormida contra su pecho, abandonó la sala sin mirar atrás. El país entero habló durante semanas de lo ocurrido. Hubo quienes defendieron a Estela, diciendo que era una mujer de su época. Otros intentaron minimizar lo ocurrido. Pero una nueva generación, nacida de Internet y la rabia heredada, comenzó a construir un relato diferente. Camila se convirtió en símbolo. No por victimismo, sino por resistencia. Y en lo más profundo de su corazón, sabía que la lucha apenas comenzaba. Porque la sangre puede llevar un apellido, pero también lleva memoria. Camila sostenía a Esperanza en brazos, envuelta en la manta tejida por su abuela años atrás, como si el hilo que la unía a su historia se reanudara justo en ese instante. Estaba débil. Cada respiración era un esfuerzo. Los médicos le habían dicho la verdad con una honestidad que dolía más que cualquier diagnóstico técnico. Su cuerpo había resistido más de lo que debía. Su presión arterial seguía inestable, sus riñones luchaban por no rendirse y su matriz había quedado frágil. La hemorragia interna había comprometido demasiado. No podían prometerle que viviría mucho más. Pero no era el miedo lo que la dominaba. Era la urgencia. Sentía que cada minuto era prestado. Y que tenía que dejar algo, una huella, algo más que su sangre. Algo más que su apellido. Esa mañana, mientras el sol atravesaba tímidamente la ventana del hospital, Camila pidió una cámara. Álvaro no entendió al principio. ¿Una cámara? ¿Para qué? Ella lo miró con los ojos abiertos, intensos, casi en llamas.
Necesito grabarle algo a nuestra hija. Por si yo no llego a verla crecer. Él se negó con la cabeza, como si decirlo en voz alta fuera una sentencia. No digas eso, por favor. Vas a estar bien. Estamos saliendo adelante. Camila respiró hondo. Acarició el rostro de Esperanza, que dormía tranquila. No estoy planeando morir, Álvaro. Estoy planeando que ella viva sabiendo quién fue su madre. ¿Y por qué luchó? No pudo responder. Solo asintió con los labios apretados y salió de la habitación. Volvió media hora después con una pequeña cámara de video y un trípode. También trajo una libreta. Por si quieres organizar tus ideas, le dijo en voz baja. Camila escribió durante una hora. A veces se detenía, miraba a su hija, y luego seguía. Cuando estuvo lista, pidió que dejaran la habitación. Solo Esperanza se quedó. Dormida en su cuna de cristal, como una testigo muda de lo que su madre estaba por dejarle. Camila se acomodó el cabello. Se ajustó la blusa del hospital. Se sentó erguida, aunque el cuerpo le dolía. Luego presionó el botón de grabar. Hola, hija. No sé en qué momento de tu vida vas a ver esto. Quizá cuando ya sepas leer. Quizá cuando te hagas preguntas que nadie se atreva a responderte. Quizá cuando te digan cosas feas por ser quien eres. La voz no temblaba. Era clara, tranquila. Mi nombre es Camila. Soy tu madre. Y si no estoy contigo cuando veas esto, quiero que sepas que te amé desde antes de saber que existías. Te soñé. Te busqué. Y cuando te sentí moverte por primera vez en mi vientre, supe que mi vida tenía sentido. Hizo una pausa. Miró a un costado. Se limpió una lágrima que le caía por la mejilla. Tal vez ya sepas que tu abuela me golpeó. Que quiso que no nacieras. Que odió lo que yo representaba. Pero tú no tienes que odiarla. Solo quiero que sepas que ella tenía miedo. Miedo de lo que no entendía. Miedo de lo que yo era. Miedo de lo que tú serías. Suspiró. Tú serás libre. Esa será tu venganza. Vivir sin miedo. Hablar sin miedo. Amar sin miedo. Defender lo que crees. Y recordar de dónde vienes. Porque tienes sangre indígena. Sangre de mujeres fuertes. De mujeres que parieron en silencio, que resistieron sin nombre, que caminaron kilómetros con niños en brazos. Honra esa sangre. No la escondas. No la maquilles. No la cambies por aplausos. El video duró 12 minutos. Cuando Álvaro volvió a entrar, ella ya estaba dormida. No lo supo, pero esa grabación se convertiría en el testimonio más compartido en la historia de su país. No por su producción. Ni por su estética. Sino porque su verdad ardía. 2 días después, la policía llegó a la mansión de Estela con una orden judicial. La fiscalía había reunido suficientes pruebas. El audio, las declaraciones de los testigos, el historial de denuncias desestimadas. Esta vez, no había forma de evitarlo. Ni dinero. Ni influencia. Ni apellido. Estela abrió la puerta con el rostro empolvado y una blusa de seda blanca. Como si todavía creyera que podía controlar la narrativa. El oficial que la notificó era una mujer de piel morena, alta, con el cabello recogido en una trenza gruesa. La miró directo a los ojos. Estela Cortés. Está usted arrestada por agresión agravada contra una mujer embarazada, intento de homicidio, discriminación y delitos de odio. Los fotógrafos ya estaban allí. Grabaron cada segundo. La cámara captó el momento en que la mujer que siempre creyó estar por encima de la ley bajaba la cabeza para evitar los flashes. Álvaro lo vio todo por televisión. No sintió satisfacción. Sintió un vacío. Años de silencio, de complicidad, de miedo. Todo derrumbado en segundos. Camila también lo vio. Desde su cama, con la mano de su hija sobre la suya. No dijo nada. Solo respiró. La familia Cortés se dividió. Los hermanos de Álvaro se llamaron entre ellos para discutir qué hacer. Uno propuso contratar un equipo de crisis. Otro quiso pagar periodistas para limpiar el nombre de Estela. Álvaro los escuchó sin intervenir. Al final, tomó el teléfono y dijo una sola frase.
No quiero volver a verlos. Ni a ustedes. Ni a sus abogados. Ni a nadie que justifique el odio. Mi hija no crecerá con esa gente. La noticia del arresto fue tapa de todos los periódicos. Algunos medios intentaron pintar a Estela como una víctima de la cultura de la cancelación. Otros la expusieron con titulares demoledores. Pero el video de Camila ya había hecho su trabajo. Se viralizó como un fuego sin control. Millones lo compartieron. Artistas, activistas, políticos. No por caridad, sino por vergüenza. Porque las palabras de esa mujer, sentada en una cama de hospital, eran más poderosas que cualquier discurso de salón. Miles de mujeres comenzaron a enviarle cartas, mensajes, videos. Jóvenes que habían sufrido racismo en entrevistas de trabajo. Madres que fueron forzadas a ocultar su idioma. Niñas que fueron castigadas por llevar trenzas a la escuela. Camila se convirtió en símbolo. No porque lo buscara, sino porque lo era. Rogelio, mientras tanto, había dejado la casa familiar. Se mudó a un pequeño departamento cercano al hospital. Visitaba a Esperanza todos los días. Llevaba libros, canciones, cuentos en maya. Quería que su nieta creciera sabiendo lo que a él le obligaron a olvidar. Una tarde, mientras Camila dormía, le cantó una canción a la bebé en voz baja. La niña abrió los ojos y estiró la mano hacia su abuelo. Él sintió que algo se quebraba dentro. Algo que había estado encerrado por demasiados años. Perdóname, le susurró. Por haber callado. Por haber fingido. Pero ya no más. El juicio contra Estela se fijó para 3 meses después del arresto. Mientras tanto, ella permanecía en arresto domiciliario, con un brazalete electrónico y vigilancia permanente. Su abogado intentó negociar un trato. Álvaro se negó. No hay trato. Hay justicia. Durante esos días, Camila tuvo una recaída. Fiebre alta, convulsiones, dificultad para respirar. La llevaron de urgencia al área de cuidados intensivos. Álvaro temió lo peor. Pero los médicos actuaron rápido. Lograron estabilizarla. Aunque fue necesario un nuevo procedimiento para controlar una infección interna. Cuando despertó, Camila estaba pálida, exhausta, pero viva. ¿Mi hija?, preguntó. Bien. Esperanza está bien. Y tú también. No te me vas a ir. No después de todo esto. Ella sonrió. Apenas. Pero sonrió. El país la esperaba. Habían organizado una ceremonia para entregarle un reconocimiento simbólico por su valentía. Pero Camila no podía caminar. No podía estar de pie por más de 10 minutos. Así que envió una carta. La leyó otra mujer, también indígena, que había sido víctima de violencia doméstica. No quiero medallas. Quiero que mis hermanas vivan. Que no tengan que elegir entre sus raíces y su dignidad. Que no tengan que morir para que las escuchen. El salón estalló en aplausos. La carta se imprimió en periódicos. Se tradujo a varios idiomas. Se estudió en universidades. En menos de 2 meses, la figura de Camila se había convertido en un fenómeno social. Y ella, desde la habitación de un hospital, solo pensaba en cómo enseñar a su hija a vivir en un mundo que había querido silenciarla antes de que naciera. Una noche, mientras acariciaba la cabeza de Esperanza, le dijo: van a decirte muchas cosas. Que tu madre fue una rebelde. Que destruyó una familia. Que dividió un apellido. Pero tú sabrás la verdad. Yo no vine a destruir. Vine a sanar. Y sanar duele. A veces cuesta vidas. Pero vale la pena. Álvaro la escuchaba en silencio. Él también había cambiado. Ya no era el hombre temeroso de confrontar a su madre. Era el padre de Esperanza. El esposo de Camila. Y estaba dispuesto a cargar con lo que eso implicara. Te amo, le dijo. Te admiro. Y voy a protegerlas. A ti. A ella. A todas las que vengan después. Y esa promesa, dicha en voz baja en una habitación blanca, fue más fuerte que cualquier discurso en los tribunales. Porque cuando una mujer decide hablar, no solo cambia su vida. Puede cambiarlo todo.
La vida tiene un modo cruel de colarse entre la calma aparente. A veces parece que todo mejora, que el destino finalmente cede ante la voluntad, que las heridas se están cerrando, hasta que llega el golpe. No siempre avisa. No siempre grita. A veces llega en silencio, como un crujido en la madera antes de que se derrumbe la casa. Camila llevaba días luchando por mantenerse de pie. Sonreía cuando veía esperanza, sostenía la mano de Álvaro como si pudiera atrapar su alma en cada caricia. Agradecía las flores, las cartas, las oraciones. Leía, aunque lentamente, los mensajes que le llegaban de mujeres que nunca había visto en su vida. Y aunque todo su cuerpo estaba cansado, su espíritu brillaba con la intensidad de una antorcha encendida en medio de un túnel largo y oscuro. La madrugada llegó con un leve dolor en el vientre. Camila no quiso alarmar a nadie. Había aprendido a vivir con el dolor desde muy joven, y no quería preocupar más a Álvaro. Pero algo era distinto. Sentía presión en la parte baja del abdomen, una sensación de contracción que se repetía cada vez más rápido. Llamó al timbre que estaba junto a la cama. La enfermera llegó con rostro adormilado. ¿Y qué sientes, Camila? Está empezando, lo sé. Mi cuerpo lo sabe. La enfermera revisó. Hizo una llamada urgente al obstetra. Y en menos de 20 minutos, la habitación se llenó de voces, pasos rápidos y alarmas. Álvaro despertó con el sonido del monitor cardíaco. Se acercó a ella en segundos, con los ojos desorbitados. ¿Qué está pasando? Camila intentaba respirar con calma, pero ya sentía como las contracciones se volvían puñaladas. Es muy pronto, susurró, pero ya no puedo detenerlo. Los médicos la trasladaron a quirófano. Álvaro intentó seguirlos, pero lo detuvieron en la puerta. Doctor, necesitamos que firme aquí. Hay riesgos serios. La presión de Camila está peligrosamente alta. Puede sufrir un colapso. Debemos prepararnos para lo peor. Él leyó el papel con las manos temblando. No entendía nada. O no quería entenderlo. Las palabras se mezclaban como tinta en el agua. Decisión crítica. Riesgo vital. Probabilidad de muerte materna. Intervención urgente. ¿Qué significa eso?, preguntó, con la voz quebrada. La doctora no dudó. Significa que quizá tengamos que elegir. O salvamos a la madre. O al bebé. No hay garantía de que podamos con ambas. Álvaro sintió que el tiempo se detuvo. Todo el hospital desapareció. Solo quedó su pecho, su respiración agitada, sus piernas a punto de fallar. Y entonces recordó. Esa frase. Aquella frase que Camila le susurró semanas atrás, en la penumbra del hospital, cuando apenas podía mantenerse consciente. Salva al bebé. Que crezca sin odio. No hubo más palabras. Firmó. Minutos después, lo llevaron a una sala de espera. Fría. Silenciosa. Con una máquina de café rota y una televisión sin volumen. Rogelio llegó poco después, con la camisa arrugada y la mirada hundida. ¿Qué está pasando? Álvaro no respondió de inmediato. Luego murmuró. Van a operarla. Está en riesgo. O ella, o la bebé. Rogelio se dejó caer en una silla. No preguntó más. No intentó consolar. Solo se quedó ahí, al lado de su hijo, como si su presencia fuera lo único que podía ofrecer. Pasaron 33 minutos. Cada segundo pesaba como plomo. Luego, la puerta se abrió. La doctora salió con el rostro tenso. Álvaro se levantó de golpe. ¿Y mi esposa? La doctora bajó la cabeza. Tardó demasiado en responder. Esa pausa fue peor que un disparo. Lo siento. Camila no resistió. Álvaro sintió que su alma salía del cuerpo. Quiso gritar, pero no salía ningún sonido. Cayó de rodillas. Rogelio intentó sostenerlo, pero tampoco tenía fuerza. ¿Y la bebé? Viva. Llora fuerte. Está estable. Es una luchadora, igual que su madre. Álvaro no escuchaba. No entendía. Camila. Su Camila. Su risa, sus manos, su piel morena como tierra húmeda, sus ojos firmes, ya no estaban. No lo esperaba.
A pesar de todas las advertencias, no lo esperaba. Porque uno nunca está listo para perder a quien lo enseñó a vivir. Horas después, en la sala de neonatos, una enfermera colocó a la pequeña en los brazos de Álvaro. La niña abrió los ojos. No lloraba. Lo miraba. Lo reconocía. Tal vez por el olor. Por el alma. Por la sangre. Rogelio estaba a su lado. Álvaro no decía nada. Solo la sostenía como si cargarla fuera lo único que lo mantenía con vida. Ya tiene nombre, dijo Rogelio, con la voz firme. Ella lo eligió. Lo escribió en su carta. Lo grabó en el video. Esperanza. Álvaro asintió. Esperanza, susurró, tu mamá dio la vida por ti. Pasaron días. Luego semanas. El funeral fue privado. Íntimo. Pero las redes lo volvieron global. Mujeres de todas partes compartieron el video de Camila. En escuelas, iglesias, centros comunitarios. Su cara, su voz, sus palabras se imprimieron en carteles, murales, camisetas. La que murió pariendo también parió una revolución. Estela no fue al funeral. La justicia le negó el permiso. Siguió en arresto domiciliario, con los medios en la puerta, el teléfono cortado y las paredes que antes la protegían convirtiéndose en su propia celda. La familia política desapareció. Se escondieron. No querían tener nada que ver con el escándalo. Ni un mensaje. Ni una corona de flores. Solo un silencio cobarde. Álvaro no volvió a dormir. Alimentaba a su hija con manos temblorosas. Cantaba canciones de cuna con la voz quebrada. Miraba las paredes como si esperara que Camila saliera de ellas. Entró en duelo como se entra en una cueva, sin saber cuándo saldrá. Ni si saldrá. Rogelio lo ayudaba. Lo cuidaba. Cocinaba. Lavaba ropa. Le contaba historias a la niña. Le leía poemas del cuaderno de su madre. Le enseñaba a pronunciar palabras en maya. Quería que Esperanza creciera amando su raíz. No renegando de ella. Tu madre tenía miedo de su reflejo, le decía a la bebé. Tú no tendrás miedo de mirarte. Álvaro lo observaba desde lejos. Todavía no podía hablar mucho. Pero agradecía en silencio. Ya no era el mismo padre que se callaba. Era un hombre roto. Pero presente. Una noche, mientras mecía a Esperanza en brazos, Álvaro miró hacia el cielo. ¿Dónde estás, Camila? ¿Dónde estás? Y como si una brisa le respondiera, sintió la voz que ella le dejó en el video. Vive por ella. No por mí. Por ella. Álvaro decidió que no podía quedarse así. Que el dolor no podía ser un destino. Tenía que ser un motor. Semanas después, donó todos los regalos que había recibido Camila a una casa refugio de mujeres indígenas víctimas de violencia. Llevó pañales, ropa, libros. Se sentó a hablar con mujeres que habían pasado por cosas similares. Les contó su historia. Y escuchó la suya. Empezó a grabar videos, con Esperanza en brazos. Hablaba de Camila. De la injusticia. De la herencia. Del linaje. No como experto. Sino como testigo. Su voz, apagada por el luto, se volvía día a día más clara. Y la gente lo escuchaba. Porque cuando alguien pierde lo que más ama, y aún así se levanta, el mundo presta atención. Así fue como nació la Fundación Esperanza. Un proyecto creado por él y Rogelio, con el apoyo de comunidades rurales, médicas voluntarias, traductores indígenas, artistas y abogados. Un espacio para dar asistencia legal y médica a mujeres discriminadas, violentadas, silenciadas. Camila ya no estaba. Pero su voz seguía creciendo. Y Esperanza, la pequeña que nació del sacrificio, crecía también. Con los ojos de su madre. Con el temple de su padre. Con las raíces de su abuelo. Rogelio solía repetirle cada noche, antes de dormir. Tu madre no murió para que olvides. Murió para que nadie más tenga que hacerlo. El país nunca volvió a ser igual. Y en el centro de todo, una niña nacida del dolor se convertía, poco a poco, en la semilla de algo nuevo. 5 años después, Esperanza caminaba descalza por el jardín de tierra húmeda,
con los pies sucios, los rizos sueltos y una flor amarilla entre los dedos. No era como las niñas de las revistas ni las que salían en las propagandas. Tenía la piel cobriza de su madre, la mirada profunda de su padre y la sonrisa discreta de alguien que ha escuchado más de lo que ha dicho. Vivía con Álvaro y don Rogelio en una casa sencilla, rodeada de árboles, pájaros y libros. Había aprendido a leer con cuentos en español y en maya. Sabía los nombres de las plantas. Reconocía los cantos de los grillos. Y aunque nadie le había contado todos los detalles, sentía que en su historia había ausencias que pesaban más que cualquier respuesta. Una mañana, mientras desayunaban tamales con cacao, Esperanza levantó la mirada y preguntó, sin rodeos: «Papá, ¿cómo murió mi mamá?». Álvaro tragó saliva. La cuchara se detuvo a medio camino. Don Rogelio dejó de masticar. El aire se volvió denso. «¿Por qué lo preguntas, hija?». «Porque la gente en la calle me mira diferente. Porque algunas señoras me dicen que soy la hija de la que causó el escándalo. Porque en la escuela una niña me dijo que mi abuela me odió antes de nacer». Álvaro sintió que la silla temblaba bajo su cuerpo. Miró a su hija. Era pequeña, sí, pero no ignorante. Tenía 5 años y una lucidez que no se podía subestimar. «¿Tú quieres saber la verdad?». «Sí. Toda». Él se levantó, fue a su habitación y regresó con una caja de madera. Dentro estaba el video. Aquel que Camila grabó antes de morir. Lo conectó al televisor. Esperanza se sentó con las piernas cruzadas, en silencio. Álvaro no la miró. Miraba la pantalla como si fuera la primera vez. Camila apareció. Débil, pero viva. Con la voz cálida, los ojos llenos y la ternura intacta. Esperanza no parpadeó. No preguntó. Solo escuchó. Cuando terminó, Álvaro apagó la pantalla. El silencio duró 1 minuto entero. Tu mamá murió para que tú vivieras. Y vivió para que tú fueras libre. Esperanza no lloró. Caminó hasta él y lo abrazó. Gracias por no mentirme. Durante los días siguientes, la niña comenzó a hacer preguntas más concretas. Quiso saber qué idioma hablaba su abuela materna. Aprendió a decir su nombre en maya. Preguntó por los colores de su tierra. ¿Por qué los periódicos tenían su cara? ¿Por qué algunas personas cruzaban la calle al verla? Don Rogelio se convirtió en su maestro. Le enseñó canciones antiguas, nombres de los antepasados, palabras prohibidas por siglos. Hay quienes creen que recordar duele. Pero olvidar mata, le dijo una vez. Álvaro, por su parte, se había convertido en una figura pública. Viajaba a comunidades, daba conferencias, escribía artículos. Había fundado centros de atención para mujeres indígenas y trabajaba en una reforma que reconociera oficialmente las lenguas originarias como patrimonio protegido. No hablaba mucho de Camila. Pero cada vez que alguien le preguntaba por qué hacía lo que hacía, él respondía: «Porque ella me enseñó que el amor también es una forma de justicia». Mientras tanto, en la cárcel de mujeres donde Estela cumplía condena, los años no pasaban con gracia. Había envejecido rápido. El cabello, antes liso y negro, era ahora una nube gris desordenada. Las arrugas habían trazado surcos en su cara. Y los ojos que antes humillaban con la mirada, ahora bajaban con vergüenza. Pocos la visitaban. Ninguno de sus hijos quiso saber más de ella. Solo un asistente social la veía cada 15 días. Estela no hablaba mucho. Pero una tarde pidió algo que nadie esperaba. «Quiero ver a mi nieta». La asistente levantó las cejas. «¿De Esperanza?». «Sí». «¿Por qué?». Estela miró el suelo. Su voz se hizo pequeña. «Porque quiero saber si me odia. Y porque quiero mirarla, una vez, al menos una vez». La solicitud llegó a Álvaro por correo oficial. La ley no obligaba a concederla. Era una simple petición. Y su primera reacción fue el rechazo absoluto. ¿Ahora quiere redimirse? ¿Ahora? Esperanza lo escuchó desde la escalera. Esperó a que terminara la discusión con Rogelio y luego entró a la sala. ¿Puedo decidir yo? Álvaro frunció el ceño. No tienes por qué verla, hija. Esa mujer es mi abuela, ¿no? Biológicamente, sí.
Pero... Esperanza lo interrumpió con dulzura. Tú me dijiste que mamá no quería que yo odiara. Que su lucha no era por venganza, sino por libertad. Yo no quiero crecer con dudas. Ni con rabia prestada. Rogelio miró a su hijo. No dijo nada. Pero su expresión lo decía todo. Álvaro respiró hondo. Y accedió. 3 semanas después, en una pequeña sala de visitas, Esperanza entró de la mano de una trabajadora social. Llevaba un vestido blanco, su cabello recogido y un cuaderno bajo el brazo. Estela ya estaba allí. Sentada, temblorosa, sin maquillaje, sin arrogancia. Cuando la vio, su cuerpo se paralizó. Esperanza se sentó frente a ella. No hubo saludo. No hubo sonrisa. Solo una pregunta. ¿Por qué odias lo que tú también eres? Estela no pudo responder. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Se cubrió el rostro. Por primera vez en su vida, lloró de verdad. No por orgullo herido. No por culpa. Por vergüenza. Esperanza abrió su cuaderno. Lo puso sobre la mesa. Esto es un dibujo de mi mamá. Esto es mi nombre en maya. Esto es una canción que me enseñó mi abuelo. Estela lo miró con manos temblorosas. Tú pareces ella. No. Yo soy yo. Pero ella vive en mí. Hubo un silencio largo. ¿Vienes a perdonarme? Esperanza bajó la mirada. No. Vengo a que me mires. Y que sepas que tu odio no funcionó. Estela rompió en llanto. Fui una cobarde. Me dio miedo tu mamá. Me dio miedo que la sangre que oculté durante toda mi vida regresara por la puerta grande. Y me dio miedo que tú fueras más fuerte que yo. La niña no respondió. Solo se levantó, recogió su cuaderno y dijo antes de irse. Ya te miré. Ya me miraste. Ahora puedes decidir si te mueres con eso, o haces algo distinto. Salió de la sala sin mirar atrás. Álvaro la esperaba afuera. La abrazó fuerte. Ella no dijo nada durante el camino a casa. Solo al llegar, antes de dormir, susurró. Ahora ya no tengo miedo de saber quién soy. Y con esa certeza, Esperanza comenzó su camino hacia algo más grande que ella misma. Pasaron los años, y cada uno dejó una marca. El rostro de Esperanza ya no era el de una niña. Sus ojos seguían siendo los mismos, grandes, firmes, con esa mezcla de dulzura y fuego que los años no habían podido apagar. Tenía 15, y cada paso que daba llevaba consigo la historia de los que vinieron antes. Ya no necesitaba que le explicaran quién era. Lo sabía. Lo llevaba en la piel, en la lengua que su abuelo le enseñó, en las cartas de su madre, en las preguntas que aún flotaban en el aire pero que ya no dolían. Se había convertido en una joven de mirada directa, voz clara y convicción tan madura que hasta los adultos se detenían a escuchar. En su colegio la respetaban, aunque a veces la evitaban. No era cómoda. Decía lo que pensaba. Hablaba del racismo cuando todos querían cambiar de tema. Preguntaba por qué los libros solo mostraban héroes blancos. Y se negaba a usar el uniforme sin los colores de su cultura en los días oficiales. Álvaro la veía crecer con un orgullo silencioso, acompañado por el miedo inevitable de un padre que sabe que su hija arderá más allá del mundo que él puede proteger. Don Rogelio, ya con el cabello completamente blanco, se había convertido en su mejor aliado. Le enseñaba historia oral, mitos de los pueblos olvidados, canciones que ya nadie recordaba. La acompañaba en los viajes a comunidades donde Esperanza hablaba en público por primera vez, en plazas humildes, bajo techos de lámina, rodeada de niños que escuchaban con ojos abiertos. Ahí, donde nadie miraba, comenzaba su revolución. Pero su voz, pequeña y poderosa, no tardó en trascender. Los videos de sus charlas comenzaron a circular en redes. No eran discursos ensayados. Eran historias vivas. Decía cosas que a nadie se le permitía decir a esa edad. No soy un símbolo, soy una advertencia. Si el sistema no cambia, seguirán enterrando mujeres como mi madre, y seguirán pariendo niñas como yo. Su historia llegó a oídos de organizaciones internacionales. Fue invitada a foros, universidades, encuentros de derechos humanos. La Fundación Esperanza, creada por Álvaro, ya era un referente en defensa de los pueblos originarios y la igualdad de género.
y aunque él era su fundador, todos sabían que el alma de todo era ella. Cuando llegó la invitación de Naciones Unidas, nadie se sorprendió. Pero el peso de lo que significaba cayó con fuerza. Esperanza leyó la carta en voz baja. Un evento internacional, en Nueva York, con la participación de líderes de más de 60 países. Le ofrecían un espacio para hablar sobre racismo estructural, herencia cultural y la violencia contra mujeres indígenas. Una adolescente, nieta de una mujer condenada por crímenes de odio, hija de una mártir, hablándole al mundo. Álvaro la miró con ojos vidriosos. ¿Estás lista? Ella le tomó la mano. ¿Tú lo estás? Él asintió sin decir más. Cuando subió al avión, llevó en su mochila el cuaderno de su madre, el collar de su abuela, la carta que Stella le dejó antes de morir y una foto de su abuelo sosteniéndola de bebé. El mundo no sabía todo lo que venía con ella. Pero ella sí. El salón era enorme. Más de 1000 personas. Delegados, traductores, cámaras. Esperanza estaba en el centro, frente al podio, con un vestido blanco bordado a mano por mujeres de una comunidad tzotzil que la había adoptado como suya. No había guión. Solo tenía en el bolsillo una piedra lisa que su madre había guardado en la mesa de parto. La apretó con fuerza. Y comenzó. Mi nombre es Esperanza. No es solo un nombre. Es una decisión. Porque nací en medio del odio. Porque mi abuela quiso evitar que respirara. Porque mi madre murió para darme vida. Y porque decidí que no iba a vivir en silencio. Las pantallas mostraban imágenes de archivo. Protestas. Mujeres marchando. Fotografías de Camila en el hospital. Murales pintados con su rostro. Fragmentos de su video. Vengo de una familia rota. De un país dividido. De una historia que no se enseña en los colegios. Pero vengo también de mujeres que resistieron sin tener un solo derecho. Y no estoy aquí para pedir permiso. Estoy aquí para exigir memoria. La gente escuchaba sin moverse. Cuando tenía 5 años, pregunté por qué mi madre no estaba. A los 8, supe que la mataron con palabras antes de hacerlo con las manos. A los 12, me preguntaron si me avergonzaba de ser la hija de una mujer indígena. A los 15, estoy aquí diciéndoles que el problema no soy yo. Es el mundo que aún se niega a reconocer que nuestras raíces valen tanto como sus catedrales. Hubo un silencio largo. Luego vino el video. Camila apareció en la pantalla gigante. Su rostro, pálido, amoroso, con la voz firme. La misma grabación que había dejado a su hija. Pero esta vez la escuchaba el mundo entero. Quizás no esté para verte crecer, hija, pero tú serás el cambio que este mundo necesita. La sala entera se puso de pie. Aplausos largos, lágrimas discretas, murmullos emocionados en diferentes idiomas. Álvaro, desde la segunda fila, no pudo evitarlo. Lloró. Rogelio, ya cansado y débil, sostenía el cuaderno de Camila contra el pecho. Nadie dijo nada. No hacía falta. Esa noche, Esperanza no durmió. Miró por la ventana del hotel, con la ciudad encendida bajo sus pies. Pensó en su madre, en su abuela, en las miles de niñas que aún no nacían. Pensó en el precio de su nombre. Y en lo que haría con él. Días después, de regreso en su país, recibió la noticia. Stella había muerto en prisión. Murió sola. La encontraron dormida, con una carta en el regazo. Nadie fue a reclamar el cuerpo. Solo la asistente social que alguna vez la escuchó llorar. La carta, dirigida a Esperanza, fue enviada a la fundación. Ella la leyó con calma. No lloró. No tembló. Solo guardó silencio cuando llegó a la última frase. Me odié a mí misma tanto, que creí que odiarte era protegerme. Perdóname si puedes. Y si no, vive. Vive mejor que yo. La quemó. No por desprecio. Sino porque sabía que algunas culpas no se deben guardar. Y al arrojar las cenizas al viento, murmuró una frase que su madre solía decir. Que mi historia no sea la tuya. Años después, Esperanza caminó por un sendero de tierra roja, en la montaña donde había nacido su madre. Iba sola. Llevaba una mochila ligera. Ningún micrófono. Ninguna cámara. Solo el murmullo del viento,
el canto de los pájaros y el eco lejano de una historia que ya no dolía. Y entonces, la voz de Camila resonó en el aire. Quizás no esté para verte crecer, hija, pero tú serás el cambio que este mundo necesita. Y así fue. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.